noche, ¿verdad? Nosotros estamos muy agradecidos con el Señor, con nuestro hermano pastor, que nos da la oportunidad de platicar, ¿verdad? Un tema muy hermoso, ¿verdad? Para la iglesia, como es el arrebatamiento de los enemigos, pero también estoy agradecido por compartir la mesa con el hermano William, hermano Robertito, ¿verdad? Que nos quieren saludar. Amén. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias por conectarse. Sabemos que esta enseñanza va a ser de bendición para usted y a toda su familia. Amén. Dios los bendiga y hermano Robertito ahí. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Es un honor estar aquí nuevamente para compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Con el hermano Ezequiel, con el pastor y con William. Y gracias le doy al pastor Juan Hernández también, que es nuestro pastor general, de que él nos ha dado la oportunidad de venir a compartir la palabra del Señor. El tema es enemigos del arrebatamiento, ¿verdad? Entonces vamos a orar, hermanos, y para iniciar esta conversación. Gracias, papito lindo, por el tiempo que nos das, por esta oportunidad que nos das, papito lindo, estar aquí con mis hermanos, papito lindo, para compartir, Señor, tu palabra, tu enseñanza, papito lindo. Te suplicamos, te rogamos, papito lindo, que este mensaje, esta enseñanza sea de bendición, Padre, para tu iglesia, Padre, que vamos a ser preparados, Señor, edificados, Señor, con el poder de tu palabra. Gracias, papito lindo, por favor, te agradecemos tu misión, tu gracia, tu sabiduría, papito lindo. Que de este lugar salga, Señor, una bendición, Señor, para los hogares de mis hermanos, papito lindo, les quiera que estén escuchando esta enseñanza, Padre. Te suplicamos que ahí caiga la revelación, la misión tuya, papito lindo. Gracias, Padre bendito. Bendecimos la vida de tu hermano pastor, papito lindo. Dale fuerza, bendícelo, Señor. Te suplicamos, papito lindo, a él y a toda su familia, papito lindo. Muchas gracias al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mis hermanos, el arrebatamiento es algo muy hermoso, hermanos, algo que debe ser anhelado por la iglesia, debe ser esperado por la iglesia, y viendo las circunstancias que atraviesa el mundo, hermanos, debemos saber que está muy pronto a ocurrir, ¿verdad? Y es algo que debe estar palpitando en los corazones de la iglesia, hermanos. Y eso trata este tema, esta enseñanza, que nosotros sepamos que estamos viviendo un tiempo final de la iglesia en esta tierra, y que debemos prepararnos, debemos pelear la buena batalla para un día ser tomados por dignos de escapar de las cosas que le vienen a esta tierra. Vamos a leer nuestro texto base en 1 Tesalonicenses 4, 16 a 18, si me pueden acompañar ahí. Dice la palabra del Señor: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, en otra versión, ¿verdad? La original dice: nosotros los vivientes que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre, hermano bendito. Dice, confortados con estas palabras, ¿verdad? ¿Qué palabras? Que el Señor viene pronto, hermano, nos va a arrebatar. Y aquí está la palabra, ¿verdad? Que dice arrebatamiento, hermanos. Pero aquí podemos entresacar varias cosas, que el arrebatamiento no es, ¿verdad?, para toda la iglesia, ¿verdad?, sino el arrebatamiento es para una parte de la iglesia que se está preparando, que está anhelando y que está luchando por subir de nivel espiritual, hermanos, a llegar al nivel de vivientes, como dice ahí. Y no solo eso, sino tratar la manera de permanecer, hermano. Aquellos hermanos que permanecen, hermano, en medio de los problemas, dificultades, son los hermanos que están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros anhelamos ser parte de esa iglesia. ¿Amén, hermano? Amén. Sí, hermano Ezequiel, como usted dice, ¿verdad? La iglesia tiene que anhelar, ¿verdad?, este arrebatamiento, ¿verdad? Muchos no creen en eso, ¿verdad? Porque dicen, ¿verdad?, han hablado desde muy antes, ¿verdad?, que la venida de Cristo es pronto, pero ellos no han leído la Biblia, lo que está declarando, ¿verdad?, de que vamos a ser arrebatados, hermanos. Amén. Y sabemos que la iglesia, los que hemos confiado en el Señor Jesucristo, sabemos que un día, ese día va a llegar y nos vamos a ir con Él. Amén. Por eso es importante que aquellos que se acercaron a los caminos del Señor, ¿verdad?, y están ahí luchando, como el hermano pastor dijo, ¿verdad?, luchando, perseverando, ¿verdad?, es necesario creer que un día va a venir el Señor y vamos a estar con Él gobernando en el reino de Él. Amén. Amén, mis amados hermanos. Estos versículos son uno de los más hermosos que hay, ¿verdad? Que muchos cristianos aman este versículo porque hay
varias promesas, mis hermanos, en estos textos bíblicos, ¿verdad? Y hay una triple anunciación, ¿verdad?, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice primero, ¿verdad?, que el Señor mismo con voz de mando va a venir. Segundo, con voz de arcángel. Y tercero, con trompeta de Dios que descenderá del cielo. Mis hermanos, va a ser un acontecimiento hermoso, ¿verdad?, para nosotros. Y fíjense que no solo tiene eso, sino que tiene tres promesas también para nosotros, la iglesia, ¿verdad, mis hermanos? Y el primero es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Segundo, los que estemos vivos en ese momento seremos arrebatados y estaremos. Y tercero, estaremos siempre con el Señor. Va a ser un avivamiento hermoso, mis hermanos, ¿verdad? Estas promesas es solo para la iglesia, mis hermanos, que han confiado en el Señor, ¿verdad?, plenamente, ¿verdad?, que Jesucristo va a venir y esperamos su regreso. Amén. Dios. Amén, hermanos, ¿verdad? No nos da el tiempo, ¿verdad?, para hablar de ese momento tan especial, pero lo que queremos hablar en este punto es los enemigos del arrebatamiento, que el Señor reprenda, ¿verdad?, el diablo, las tinieblas. Quieren estorbar a la iglesia para que la iglesia no esté preparada, no esté al nivel, hermanos, de que tiene que estar para ese momento, hermanos. Y miren, como les decía al principio, todo nos anuncia todo lo que está pasando en el mundo, los 7 escenarios, hermanos, lo que está pasando en cada momento en esta tierra nos avisa que el Señor viene pronto. Un ejemplo, ¿verdad, hermanos? El calentamiento global, el calor que se está sintiendo en la tierra, en Europa, nos anuncia que el Señor viene pronto. Todos nos anuncian, hermano, que el Señor viene pronto. Entonces la iglesia tiene que estar alerta. ¿Por qué? Porque las tinieblas están alerta y ahorita más que nunca se van a levantar enemigos para la iglesia, para el creyente, para que no logre llegar al punto, porque hay un nivel, hermano, un punto que solo Dios no puede llegar, solo la gracia de Dios no puede llegar a ese nivel espiritual para que un día el Señor nos tome en cuenta y seamos arrebatados. Entonces vamos a leer en Lucas 21, 34 a 36, hermanos. Si nos pueden acompañar, Lucas 21, 34 a 36. Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación, ¿verdad? Es con liberalismo, es con libertad, ¿verdad? Pero no la de Cristo, sino la que el mundo da. Embriaguez, pero no con la embriaguez del Espíritu Santo, sino esta embriaguez nos habla de lo que el mundo ofrece. Y con las preocupaciones de la vida, hermano, que tan fácilmente nos envuelven esos problemas. Y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mas velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar de pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, hermoso estos versículos que el tema Robertito nos anuncia, nos alerta, nos dice en qué estado tiene que estar la iglesia, hermanos benditos. Debe estar alerta. Hoy más que nunca la iglesia tiene que estar alerta. Tiene que ver a su alrededor, ¿verdad? Tiene que ver qué está pasando en el mundo, en el sistema, en todo. Pero también tiene que ver, hermano, para adentro. Tiene que tener ojos, como dice allá los seres vivientes de Apocalipsis, tiene que tener ojos por afuera y ojos por adentro para ver también los problemas, hermano, y limpiarse, prepararse. Que el Señor nos ayude, hermano, en este tiempo final para combatir todos los enemigos que nos quieran estorbar. Sí, son enemigos que quieren derrotar a la iglesia, ¿verdad? Sí, que caigan. Porque aquí habla acerca dice que los corazones que se cargan de monotería, dice, embriaguez. ¿Sí? Quiere decir que en el mundo nosotros los cristianos tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque el enemigo anda como loco viendo a quién va a devorar, ¿sí? ¿Y a quién va a devorar? A los de la iglesia, ¿sí? Y tenemos que no enredarnos en el mundo, hermanos, eso es vivir en santidad, buscar de Dios. Y lo que me gusta aquí, ¿verdad? En el 36 dice aquí, la palabra velad, ¿verdad? ¿Sí? Esta palabra es muy importante, ¿verdad? Que sepan los hermanos, los cristianos, ¿verdad? Todos, porque velar, tenemos que velar. ¿Qué es velar? Estar constante en la iglesia, estar orando, no solo en la casa, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Orar en todo tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que para la venida del Señor tenemos que estar preparados, ¿sí? Tenemos que estar firmes, ¿sí? Porque nuestras almas no son carnales, sino espirituales para derrotar al enemigo, ¿sí? Tenemos que derrotarlo, hermanos, ¿sí? ¿Cómo? Tenemos el escudo de la fe, mi hermano, ¿sí? Tenemos la espada del Espíritu, que
que es la palabra, ¿sí? Con eso podemos derrotar a nuestros enemigos, pero tenemos que velar de todos los días, día y noche, ¿sí? Porque así vamos a estar firmes cuando venga el Señor. Amén. No cabe duda, mis hermanos, que el Señor ama a su iglesia, ¿verdad? La iglesia somos nosotros, mis amados hermanos, ¿verdad? Y el Señor nos recomienda a nosotros que no caigamos en esos deleites del mundo, ¿verdad? Porque el mundo nos ofrece bastante, mis hermanos, ¿verdad? Y es fácil caer cuando no andamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando andamos tal vez dormidos espiritualmente, fácilmente vamos a caer allá afuera. Pero el Señor nos los está advirtiendo aquí en estos versículos, mis hermanos, que no le pongamos atención al mundo, ¿verdad? Que le pongamos más atención a Él, ¿verdad? El Señor quiere que su pueblo se prepare para su segunda venida, mis amados hermanos. Tenemos que estar preparados, ¿verdad? Con nuestro corazón, ¿verdad? A Él, ¿verdad? A ser obedientes, ser fieles a Él, mis amados hermanos. Muchos cristianos no toman en serio las promesas que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y son cristianos que vienen, entran a la iglesia, salen, vuelven a entrar, están un mes en la iglesia, un mes y medio allá afuera y vuelven a entrar, mis hermanos, y es porque no han creído en las promesas del Señor. Y el Señor tiene buenas promesas para cada uno de nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Ellos lo convierten en una costumbre, en un hábito. Y en eso no tenemos que caer nosotros, mis amados hermanos, ¿verdad? Fíjense que dice que un día es como 1000 años para el Señor, ¿verdad? El Señor va a venir como ladrón en la noche, ¿verdad? Por su pueblo. Tenemos que estar preparados, mis hermanos, ¿verdad? Tenemos que ser apartados para el Señor, mis amados hermanos. Amén. El que es amigo del mundo, mis hermanos, se constituye enemigo del Señor, ¿verdad? Dios nos dice que velemos y oremos en todo tiempo y nos mantengamos despiertos espiritualmente, ¿verdad? El Señor nos recomienda, mis hermanos, porque Él no quiere ver a su pueblo, a sus hijos en la perdición, ¿verdad? Que nos quedemos, ¿verdad? Él quiere que nosotros gocemos de una vida y de vida en abundancia, ¿verdad? Estemos alertas, mis hermanos, y vigilantes, mis amados hermanos, ¿verdad? Para que seamos tenidos por dignos, ¿verdad? Cuando Él aparezca con gran poder y gloria en mis amados hermanos, porque así va a venir Él. Hermanos, pues sí, ese es el punto de este tema, hermanos, decirle a la iglesia que el Señor viene pronto. ¿Amén? Si tuviéramos una línea de tiempo en esta oportunidad, ¿verdad? Hay un punto que se llama la gran tribulación, que es conocido como el día de la ira, el día de la noche, la oscuridad, el día donde el Señor va a castigar a los moradores de esta tierra, el día donde el Señor va a tener un trato con Israel, el Israel terrenal. Hay una gran tribulación, pero ese tiempo no está preparado para la iglesia. Y antes de ese tiempo hay un punto, hermano, que se llama el arrebatamiento, que es lo que nosotros estamos esperando. Y si el día de la ira, la gran tribulación está muy cerca, hermano, se mira por todo lo que está pasando en el mundo, está muy cerca. Ahora, ¿cuán cerca estará el arrebatamiento? Pues es el llamado de alerta para la iglesia, para nuestros corazones, ¿verdad? Que nos levantemos de un anhelo, hermano, porque el arrebatamiento es un galardón. Se tiene que ganar, se tiene que ver, ¿verdad? Se tiene que esforzar uno. Esto es algo que Dios tiene que darle, pero se lo va a dar a esa iglesia, a esa parte de la iglesia que está enamorada de Él, ¿verdad? Entonces, a continuación, hermanos, vamos a tocar los enemigos, vamos a irnos cada uno, ¿verdad? Y según el Señor nos dé el tiempo, ¿verdad? Y yo voy a tocar el enemigo del arrebatamiento, que es la inmadurez espiritual. Mira, hermano, la inmadurez espiritual es la falta de evolución, la falta de crecimiento. 1 Corintios 14, 20, te voy a leer aquí rápidamente. Hermanos, ya no sean niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Entonces, mire, hermano, ahí cuando dice ser niños es igual a inmaduro, y el niño, el inmaduro, es igual a carnal, es a un creyente carnal. Cuando habla de un creyente maduro que ha crecido, es igual a un creyente espiritual. Y como dijo un hermano en una predica lastimosamente, ¿verdad? Tristemente, ¿verdad? Y a veces da risa, pero en las iglesias, hermano, la mayoría de los que están ahí, hermano,
son carnales, ¿verdad? No es que sean carnales, ¿verdad? Sino que lastimosamente la mayoría de los que a veces estamos en una iglesia, hermano, estamos en una iglesia, pero pasan los años, hermano. Pasan los años, por eso este evangelio no es de ser evangélicos, no es de ser religiosos de años, hermanos. Y lo importante es que aunque estemos 6 meses, 1 año en la iglesia, crezcamos. Y ese es el llamado. Dice que anhelemos la leche espiritual como niños recién nacidos para que crezcamos para salvación en este evangelio, hermano. Porque nos dieron una salvación para que crezcamos. Entonces, mira, hermano, hay un problema en la iglesia, que la mayoría, hermanos, son inmaduros, y a veces nosotros entramos en ese juego y entramos, el que es inmaduro, el que es niño, es carnal. Entonces busca hacer las obras de la carne. Y en 1 Corintios 3, si me acompaña por favor, 1 Corintios, ahí donde estamos 3, del 1 al 3 vamos a leer, dice: así que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños, como a gente que no ha evolucionado, como a gente que no ha madurado, sino como a carnales, como a niños. Ahí está la explicación que le daba, en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo, en verdad ni aún podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Hermano bendito, este es un llamado para la iglesia, es un llamado para nosotros, hermano bendito, que hagamos la lucha, hermano, de verdad. Lleguemos, ¿verdad? Y pensemos en qué estadio nos encontramos, hermano. Si el evangelio nos llama a evolucionar, hermano, a crecer, ese es el llamado. Yo le ponía aquí, el creyente debe avanzar, son algunas cosas: doctrina, en fe, en amor, en servicio, madurez, en gracia, en conocimiento y en la salvación que nos dieron, hermano bendito. ¿Y cómo se salva? La salvación se queda permaneciendo, cuidando, creciendo en este evangelio, hermano. Entonces es un llamado que nos hace el Señor, ¿verdad?, a evolucionar, a crecer, porque en Cantares 8:8, ya no lo vamos a leer, dice, hay una preocupación, dice: miren, ¿qué vamos a hacer con nuestra hermana? Ya la van a venir a pedir, ya se va a casar, y dice, y no tiene pechos, no ha crecido, no ha evolucionado, no tiene nada para dar, no tiene sustento, no se ha llenado de vida, hermano. Y este es un llamado para la iglesia, hermano, es un llamado para ti, es un llamado para nosotros, hermano. Es un tiempo que Dios nos está dando para dejar las cosas de niño, para dejar los pleitos, las peleas, hermano, para dejar la inmadurez de los niños, ¿verdad, hermano? Y tratar y luchar a través. Efesios 4:11 al 13 nos dice la clave, hermano, cómo vencer la inmadurez. Y dice ahí que el Señor dejó los 5 ministerios para que aquel que se meta bajo la cobertura, aquel que se meta bajo una iglesia, bajo los 5 ministerios, hermano, y dice, ¿para qué? Para que lleguemos a la estatura del varón perfecto y para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de aquí para allá como las olas, ¿verdad?, de doctrinas, hermano bendito. ¿Sabes cuál es la clave? El inicio para crecer. ¿Cuánto queremos crecer? El inicio, hermano, es pararte en una iglesia, entrar a una iglesia, pero someterte a la autoridad, someterte a los 5 ministerios, dejarte enseñar, dejarte adoctrinar, dejarte guiar, dejarte reprender, dejarte exhortar, y eso va a ser un crecimiento en nuestra vida, hermano. A mí ya voy a hacer el tiempo, a mí me llevan muchas preguntas, y de aquellos hermanos que no quieren congregar. Y ese es el estado de la iglesia. Y aquellos hermanos que llegan a una iglesia y dicen, no, no me digan nada, yo voy a hacer todo. Entonces, hermano, el anhelo nuestro es que el Señor nos ayude a crecer. Amén. Yo siempre, hermano Williams, hermano Ezequiel, sí. Qué bonito, ¿verdad? Hay que madurar, ¿verdad, hermano? Sí. No ser carnales. Amén. Sí. Les voy a leer acerca del enemigo del arrebatamiento, es el odio. Y vamos a ver en Proverbios, capítulo 10, versículo 12, dice así: el odio despierta rencillas. Para el amor, dice, pero el amor cubrirá todas las faltas. Amén. Aquí, miren, hermanos, aquí nos habla acerca del odio, ¿verdad?, que trae rencillas. Y eso hablamos a la iglesia, ¿verdad, hermanos? Porque la iglesia es la que no tiene que guardar odio en su corazón.
¿El por qué? Porque hemos visto en muchas iglesias que hay contiendas entre hermanos y hermanas, ¿verdad? ¿Sí? Y pienso yo, como dijo hermano Ezequiel, ¿verdad? Es porque no han madurado, ¿sí? Una persona un cristiano que madura, aunque lo critiquen, aunque lo miren, como dijo mi hermano, lo miren feo, ¿verdad? Pienso yo que no le va a dañar su corazón, ¿sí? Porque ya llegó a un nivel un poco alto, ¿verdad? Sí, alto, ¿verdad? Pero hay muchos que no han madurado, como dijo hermano Ezequiel, ¿verdad? Una mala mirada ya es un pleito, es una contienda entre hermanos, ¿sí? O entre hermanas o hermanos. Y hemos visto en muchas iglesias, pero ¿por qué les digo esto a la iglesia? Que no tiene que haber contiendas, amén. Que no tiene que haber divisiones entre nosotros. ¿El por qué? Porque si nosotros nos dividimos o estamos, ¿qué les digo?, en contra del hermano, en contra del pastor, en contra de los líderes, en vez de prosperar espiritualmente, más bien vamos a ser débiles y más bien el enemigo se va a meter en la iglesia y nos va a derrotar, ¿sí? Es necesario que en vez de odio, ¿qué les digo yo?, amar a nuestro prójimo, ¿sí? Amar al prójimo. Por eso Dios le resume a eso, ¿verdad? Los 10 mandamientos en 2, ¿verdad? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿A quién más? Al prójimo, ¿verdad? Como nosotros mismos, ¿sí? Quiere decir que no tenemos que odiar, amén. Si alguien nos pega en una mejilla, poner la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que quiere Dios, que no haya odio, que no haya rencilla, ¿sí? Una persona que tiene rencilla, ¿qué es? Una persona peleonera, ¿sí? Cualquier cosita anda peleando, ¿sí? Que el pastor no me puso, ¿qué le digo yo?, a la oración inicial, podría decir, ¿verdad? O que el hermano pastor no me saludó, ¿sí? Y ahí vienen las contiendas, es porque no han madurado, no han crecido espiritualmente, ¿sí? Sino es necesario comprender que esto no es de nosotros, ¿sí? Esto no es para un cristiano, porque por eso existen también los frutos del Espíritu Santo, amén. Y los frutos del Espíritu Santo cuando lo tenemos, ¿qué es? Paz y amor, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Quiere decir que si lo tenemos, no tan fácil vamos a caer en las redes del enemigo, ¿sí? Para poder vencerlo es llenarnos más del Espíritu Santo, de la unción, ¿sí? Porque sabemos que ahí dice que a través de la unción, que por ser llenos de la unción, el yugo se va a podrir, dice la palabra, ¿no? Se va a podrir, hermano, amén. Hermano Roberto. Amén, mis amados hermanos, ¿verdad? Hay enemigos que se oponen al rapto, vamos hermanos, o a la arrebatación, al arrebatamiento, ¿verdad? Para que la iglesia no se vaya con Cristo, mis amados hermanos, ¿verdad? Hay enemigos que son poderosos, pero más poderosos es el que tenemos nosotros, ¿verdad, mis hermanos? Que ahuyenta todo enemigo, que nos dice el Señor Jesucristo. Hoy voy a leer Hechos capítulo 20, versículo 9, y dice la palabra del Señor. Mientras Pablo hablaba, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el marco de la ventana, se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso. Cuando fueron a levantarlo, ya estaba muerto. Aquí vemos, mis hermanos, que cuando hay sueño espiritual, ¿verdad?, traen consecuencias graves, ¿verdad, mis hermanos? Este muchacho no le estaba poniendo atención a la predicación que estaba dando el apóstol Pablo, ¿verdad? Y le agarró sueño y se vino del tercer piso, ¿verdad? Y murió. Aquí vemos que el sueño espiritual trae consecuencias graves, mis hermanos, cuando nosotros nos dormimos, ¿verdad? Este muchacho estaba en cuerpo presente, mis amados hermanos, pero su mente y su corazón andaban vagando, ¿verdad? Es como cuando venimos a la iglesia muchas veces, ¿verdad? Tenemos ejemplos porque pasa, ¿verdad? La predicación nos agarra sueño, ¿verdad? Y comenzamos a cabecear, ¿verdad? Y no le estamos poniendo atención a la palabra de Dios. Y cuando salimos allá afuera, más peores, ¿verdad? Porque salimos tal vez más peores cuando entramos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, eso le pasó a este joven, ¿verdad? Él estaba en cuerpo presente, pero sus oídos y sus ojos estaban sellados, mis hermanos, con el sueño espiritual, ¿verdad? El sueño espiritual, mis hermanos, es un arma poderosa que usa el enemigo. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, porque el sueño espiritual nos puede pasar como le pasó al rey David. El rey David tenía que ir a la guerra, mis hermanos, pero vino y se acomodó. Ese es otro enemigo que ayudó al sueño espiritual, el acomodamiento, dicen mis hermanos. Entonces se juntan los enemigos y se hacen poderosos, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? A David se le vino ese acomodamiento, se quedó en su palacio, vino el sueño espiritual y comenzó a ver con ojos carnales.
y vio a aquella mujer desnuda que estaba, y comenzaron los ojos, y de ahí hasta que se practicó el pecado, mis hermanos, en adulterio, ¿verdad? Y no solo trae consecuencias a uno, sino que trae consecuencias a los que están alrededor nuestro también, ¿verdad? A nuestra familia, porque a él le trajo consecuencias la familia también, ¿verdad? De los hijos, ¿verdad? Que entre ellos mismos se mataban, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en ese sueño espiritual, ¿verdad? Tenemos que estar despiertos, mis hermanos, porque nosotros sabemos que el Señor va a venir y no queremos que nos agarre desprevenidos, ¿verdad? Y si nos agarra desprevenidos, mis hermanos, apartados de Dios, entonces, mis hermanos, ahí sí vamos a estar crujiendo los dientes y llorando, ¿verdad? Mi hermano, entonces, no nos da tiempo de hablar de 6 enemigos, ¿verdad? De cada uno, ¿verdad? Pero hay muchos más, hermano. Por eso la iglesia tiene que estar despierta, ¿verdad? Como decía el hermano, y llena de amor, como decía el hermano, y tenemos que evolucionar, ¿verdad? Y crecer. El siguiente enemigo es el espíritu del anticristo. ¿Me acompañas ahí a 1 de Juan 4:3? 1 de Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hermano, el anticristo se va a manifestar, ¿verdad? Físicamente en los 3 años y medio de la tribulación. Pero desde hace tiempo, ahí lo dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan, hay un movimiento, ¿verdad?, del espíritu del anticristo, hermano. Que lo que busca, hermano, es meter en la iglesia, es meter unos tiempos, problemas. Yo le ponía aquí, el espíritu del anticristo ya está en acción. ¿Y qué promueve? ¿Y qué es lo que hace? Y allá en 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5, pueden ver 18 actitudes, hermano, que no nos da tiempo de leer ahorita las 18, pero ahí dice que va a ser que la gente, son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque van a haber gente que va a ser amadora de sí mismo, va a ser ingrata, va a ser feroz, hermano, va a ser desagradable, no va a buscar a Dios, va a buscar primeramente los placeres a sí mismo, hermano, y eso es lo que estamos viviendo, hermano. Solo basta ver en la calle, hermano bendito, y uno dice, y esta gente no piensa que hay Dios, y la gente anda caminando y satisfaciendo sus propios placeres. ¿Por qué? Porque hay un espíritu del anticristo, lo que busca es negar a Jesús, lo que busca es que el corazón del hombre niegue que hay un Dios y no lo busque y no lo adore, vaya en contra de lo que Dios ama, de lo que Dios promueve. Yo le ponía aquí, son 18 actitudes que tú puedes ver ahí en 2 Timoteo 3:5, no nos da tiempo. Lo que promueve el espíritu del anticristo es lo contrario a Dios. Busca que no se le dé honra ni reconozca como Dios. ¿Y cuál? ¿Sabe qué promueve? Y se está moviendo ahorita. Movimiento LGTBQ+, y le ponen más letras. Es el movimiento, hermano, la ideología de género que a pura fuerza, hermano, lo quieren meter en todos lados. Como yo platicaba con una persona, mira, hermano, cualquiera puede, nosotros no tenemos nada contra los homosexuales, que Dios los salve, que Dios derrame su presencia, que lleguen a Dios, se arrepientan, sean libres como nosotros fuimos libres de nuestros problemas, también, hermano. Contra lo que tiene que estar la iglesia es que a pura fuerza quieren decir que eso es bueno, y eso no es bueno. Eso va contra los pensamientos de Dios, va contra los principios de Dios, pero eso va a marcar. En unos años ya no vamos a poder hablar de eso, ¿sí? Porque eso va a inundar la tierra. Pero en ese tiempo, primeramente Dios, la iglesia ya no esté en esta tierra, porque vamos a ser arrebatados. Promueve leyes aberrantes como la ley del aborto, promiscuidad, los pederastas, la aprobación de drogas, la legalización de drogas. Busca levantar leyes contra la iglesia, hermano. Busca leyes que vayan en contra de la familia, hermano. Hay países, hermano, está contando el apóstol, que en Inglaterra una mujer se paró a orar en la calle y llamaron a la policía y la fueron a traer porque estás orando, le dijeron. Y ya ni respondió, pero se la llevaron por orar.
Ese es el tiempo que estamos viviendo, iglesia. Es un tiempo que nosotros en Guatemala tenemos que agradecer que podemos predicar, podemos orar, podemos hablar. Hay hermanos que se paran en las esquinas y predican el evangelio, nosotros podemos congregarnos, podemos alabar a Dios, pero hay un movimiento, ¿verdad?, del anticristo que está llenando la tierra, hermano, los corazones de los hombres, de las mujeres, que a veces la iglesia no se da cuenta, hermano, pero así se está levantando los enemigos. Pero hay una solución para vencer a este enemigo, hermanos, claramente, ¿verdad? Es apartarnos de todo eso, pero hay una solución, y la solución es que haya una iglesia llena del Espíritu Santo, amén, hermanos. Una iglesia llena del movimiento del Espíritu Santo, porque allá son 18 características del anticristo, pero el Espíritu Santo tiene 18 dones, hermano. 18 dones que van a contrarrestar esas actitudes. Por eso la iglesia del último tiempo debe ser una iglesia con un movimiento del Espíritu Santo, hermano, que en la iglesia debe influir, hermano. Por eso la iglesia debe, como dice la palabra de Dios, debe desear ardientemente los dones espirituales, hermano bendito. Debe anhelar lo espiritual. ¿Por qué? Porque solo esa iglesia va a poder hacer frente a este movimiento que está creciendo en todo el mundo, hermano. Que Dios nos ayude, amén, hermanos, y que Dios nos ayude a buscar la llenura del Espíritu Santo, que seamos llenos, hermano, cada uno de nosotros, y que no perdamos el tiempo en otras cosas, ¿verdad? Sino que busquemos la llenura del Espíritu Santo, que solo así vamos a poder vencer, hermano, amén, a los jóvenes. ¿Cómo podemos cuidar a los jóvenes en la iglesia? Diciéndoles que busquen la llenura del Espíritu Santo. Si los jóvenes conocen al Espíritu Santo, no van a querer tatuarse, hermano. Hay jóvenes de las iglesias, ¿verdad? Mi hermano, si tú tienes tatuajes ya de tu vida pasada en Cristo, no es para ti, tú no conocías la luz. Pero hay jóvenes en las iglesias, hermano, que quieren tatuarse. ¿Por qué? Porque está cool, porque se mira bonito. Pero ¿sabe por qué quieren tatuarse? Porque no quieren al Espíritu Santo, porque si no, no buscarían cosas cool, cosas del mundo, sino buscarían más del Espíritu Santo, más de lo espiritual. Que Dios nos ayude, hermanos, en este tiempo final de la iglesia, en esta tierra. Amén, hermanos. Amén. Por eso la iglesia tiene que estar despierta, tiene que estar anhelando más de Dios, amén. Para que no tan fácil estallen las garras del enemigo, ¿verdad? Y poder saber, ¿verdad? Que estamos en los últimos tiempos, amén. A mí me tocó la pérdida del primer amor, amén. Y eso está en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 4, y dice así. Aquí el apóstol Juan, el Espíritu revelado por Dios, ¿verdad? Al apóstol Juan le escribe a la iglesia de Éfeso, y dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, dice, y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado, dice, arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y aquí le da una lista, pero en el 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice mi hermano. Mire, le da una lista de todo, ¿sí? Aquí pienso yo que la iglesia de Éfeso ya no estaba haciendo el trabajo como debe de ser, hermano, ¿sí? Porque aquí ya perdió el primer amor, amén. Y eso es lo que Dios le recalca, ¿verdad?, a esa iglesia. Y así pasa en muchas iglesias, mis hermanos, amén. Cuando venimos al conocimiento, el cristiano, ¿qué le digo yo? Viene al conocimiento de Dios, el primer amor, ¿verdad, hermano? Sí, el primer amor es estar en la iglesia, es estar trabajando, es estar con los servidores, en alabanza, estar afuera predicando, no sé, el primer amor lo mueve a uno en muchas partes, ¿verdad, hermano? Pero cuando se pierde eso, mi hermano, ¿qué es lo que hace el cristiano? Se comienza a enfriar, amén. Ya no es el mismo, ¿sí? Ya no es aquel que el hermano fogoso, sino que va menguando en el servicio. Pero eso, ¿por qué? Muchas veces el afán, podría ser el afán, ¿verdad, hermano? ¿Sí? Hay muchos, como digo el hermano, hay muchos enemigos, ¿verdad?, para perder el trabajo, ¿verdad, hermano? ¿Sí? El afán. Y me recuerdo el rico, ¿verdad?, cuando le dice a Jesús, ¿verdad?, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna, verdad? Jesús le dice, y le comienza a decir: ama al Señor, ama a tu prójimo, honra a tu mamá. Y eso lo he hecho, dice, ¿verdad? Pero dice: anda y vende todo lo que tienes, ¿sí? Y dáselo a los pobres. ¿Qué hace
el que se va triste, dice, ¿verdad? Sí. Sí, quiere decir que muchos hermanos que están en la iglesia pierden su primer amor porque están enfocados más a lo terrenal, hermanos. Amén. A lo terrenal, sí. Puede ser la familia, puede ser, ¿qué les digo? La familia, puede ser la casa, puede ser de muchos, se puede enfriar el hermano, ¿sí? Pero nosotros que sabemos que tenemos que estar en constancia, bien lo dijo hermano pastor, ¿verdad? Hermano Ezequiel, que es necesario estar metidos en la iglesia y anhelar el Espíritu Santo, ¿sí? Anhelarlo con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a estar fervientes, ¿sí? Gozosos, anhelando más de Dios. Pero muchos se han quedado ahí, ¿sí? ¿Y qué es lo que ha pasado? Se enfrían y se van de la iglesia y comienzan otra vez en ¿qué? Así como iniciaron en el mundo, regresan al mundo otra vez. No, hermanos, tenemos que aprender que a Dios se le ama desde el inicio, desde que comenzamos a llegar a la iglesia, nos metemos de lleno. Es necesario empezar y hasta que Él venga, ¿sí? Hasta que Él venga. Yo sé que vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, pero por eso dice, ¿verdad? Que persevere hasta el fin será salvo, dice la palabra, ¿verdad? Es decir, que tenemos que perseverar, luchando con esa marea, luchando con esa tormenta, luchando con esos terremotos. ¿Y cómo lo vamos a lograr, hermanos? Lo vamos a lograr buscando la presencia del Altísimo. Amén. Si lo buscamos, sabemos que lo vamos a lograr y sabemos cuando Dios venga, ahí vamos a estar en el arrebatamiento, ¿verdad, mi hermano? ¿Sí? Y los que se van a quedar en la gran tribulación, son los que van a sufrir, hermanos, como usted lo dijo. La palabra dice, ¿verdad?, que van a estar crujiendo los dientes, van a estar rechinando, hermanos, de la angustia. Por eso tenemos que buscar de Dios, hermano. Que esto no es el primer amor siga aquí penetrado, así la pasión, ¿verdad? Que le digo una pasión que haya en nuestro corazón. Muchas veces, ¿qué le digo? Hay hermanos que vienen de su trabajo, comienza el servicio a las 7, pero ellos quieren estar a las 5, 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque están apasionados. Cuando le dicen, mira, hermano, le toca hoy hacer la limpieza, aquí están, hermanos, ¿sí? 2 horas antes están allí limpiando, ¿sí? Están enamorados. Sí, tenemos que enamorarnos de Dios a pesar de las circunstancias que en esta tierra vamos a tener luchas, hermano. En esta tierra inevitablemente vamos a tener luchas, ¿sí? El enemigo nos va a ofrecer muchas cosas, pero sabemos que si estamos en Cristo vamos a vencer. Amén. Mis amados hermanos, ¿verdad? Como decía el pastor Ezequiel, ¿verdad? Lamentablemente, aquí tenemos libertad para orar, para predicar la palabra del Señor. Aquí en Guatemala, mis hermanos, es un país bendecido por el Señor, ¿verdad? Y allá en otros países desean y no pueden muchas veces, mis hermanos, porque hay autoridades que los sujetan a que no hablen de la palabra del Señor, ¿verdad? Y aquí, mis hermanos, tenemos la libertad y lo que tenemos nosotros los cristianos, que estamos tibios, mis hermanos. No estamos llenos del Espíritu Santo. Estar llenos del Espíritu Santo es estar, mis hermanos, hablando en libertad, en la calle, afuera, en el parque, mis hermanos, entregando tratados, entregando testamentos, mis hermanos. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Eso es tener libertad aquí en Guatemala. Gracias a Dios, en este país tenemos esa libertad, ¿verdad? A mí me tocó que hablar también de Apocalipsis, mis amados hermanos, y de otro enemigo, ¿verdad?, que es la tibieza espiritual. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor, mis hermanos, ¿verdad? Mis hermanos, aquí el Señor está hablando a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Aquí vemos, mis hermanos, que esta gente quería servirle al Señor, pero quería servirle al mundo también. Era una ciudad, mis hermanos, de prosperidad, de riqueza, y los cristianos en ese entonces estaban cayendo en esos zapatos. Y el Señor les dice, en otras palabras, les dice, bueno, escojan ustedes, pues, a quién van decídanse a quién van a seguir, ¿verdad? Y si, para que vivan, ¿verdad? Porque el Señor da libre albedrío, mis hermanos, para que escojamos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nadie puede servir a dos señores. No podemos servir ni al mundo ni al Señor, mis hermanos. ¿Le servimos al Señor o le servimos a las riquezas? ¿Verdad? Pero tenemos que afirmar nuestra fe en el Señor, mis hermanos,
porque si la fe tambalea, la fe también, mis hermanos, la incredulidad es falta de fe. Si nosotros no creemos en el Señor Jesús, que Él puede todo, que es un Dios todopoderoso, no vamos a obtener la llenura que nosotros necesitamos, mis amados hermanos. Esa ciudad, mis hermanos, era próspera, ¿verdad? Y mis hermanos, ellos se habían entregado a lo material. Nosotros aquí, mis hermanos, tenemos libertad para estar llenos. Tenemos a un Dios todopoderoso que nos puede librar de todo lo que está allá afuera, pero no podemos servirle al mundo ni a Dios, mis hermanos. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, ¿verdad? Tenemos aquí, lo que tenemos aquí puesto nosotros, el Señor nos lo ha dado. ¿Por qué no ponemos primeramente al Señor en nuestro corazón y de ahí todo dice el Señor que vendrá por añadidura? La palabra del Señor, mis hermanos, son promesas, ¿verdad? Fíjense que el enemigo de la tibieza espiritual es como una enfermedad, mis hermanos, silenciosa, ¿verdad? Que va corcomiendo. Hay una enfermedad que le llaman gangrena, mis hermanos, que poco a poco va corcomiendo la carne. Y así es la tibieza espiritual. La tibieza espiritual, mis hermanos, va corcomiendo hasta que llega al punto de apartarnos de la presencia del Señor. ¿Y qué va a pasar ahí, mis hermanos? Nosotros no sabemos si el Señor va a venir hoy en la noche. No sabemos si va a venir mañana. Si para el Señor, mis hermanos, un día es como 1000 años, como vuelvo a repetir, ¿verdad? Y el Señor vendrá como ladrón en la noche, dice su palabra. Tenemos que estar alertas, mis hermanos, como aquellas 5 vírgenes sensatas, ¿verdad? Que estaban llenas y aún todavía llevaban en su lámpara aceite que simboliza el Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquellas insensatas que llevaban a medias, mis hermanos, el Señor no quiere que nosotros estemos a medias. ¿Servimos a Él o le servimos al mundo? Él nos da libre albedrío, mis amados hermanos. Hermanos, pues es un tema muy hermoso, pero no tenemos mucho tiempo. Solo que puedo dejar que este tema nos tiene que traer esperanza, hermanos. Amén. Nosotros, la iglesia no espera el fin del mundo, no espera la destrucción de la tierra. Nosotros lo que esperamos se llama arrebatamiento, que el Señor nos va a levantar de esta tierra. Como dice Apocalipsis 22, versículo 17, y Apocalipsis 20, 21, dice que la iglesia y el Espíritu, la novia, dice: ven, ven, Señor Jesús. Entonces la iglesia tiene que tener un anhelo, hermano. Entonces, para finalizar, te voy a leer 1 Pedro 1:13. Dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá, en la revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que hay una esperanza para nosotros, porque hablando sinceramente, hermanos, cada quien, ¿verdad? Cada quien nos tenemos que ver. Y si somos sinceros, hermanos, cuando nos vemos a nosotros mismos, llegamos a la conclusión que nosotros no estamos preparados. Por lo menos yo llego a la conclusión, porque yo crecí con esta doctrina de arrebatamiento, pero no es la cosa, no es saberlo, sino la cosa es meterse en el corazón. Entonces cuando yo llego y digo, yo no he dado batalla, ni he dado batalla, yo todavía tengo estas cosas, todavía tengo estos problemas, ¿qué está pasando? Pero hay una esperanza, hermano, que dice aquí en 1 Pedro 1:3, que juntamente con la venida secreta del Señor Jesucristo, que es el arrebatamiento, va a venir un movimiento antes, hermano, que aquí le dice un movimiento de gracia. ¿Cómo lo miro yo, hermanos? Hay una gracia del Padre, una gracia del Hijo, una gracia del Espíritu Santo. Yo miro, hermano, que nosotros que somos todavía imperfectos, nosotros que nos falta, pero nosotros que estamos en la iglesia, nosotros que amamos al Señor, como decía el hermano, que tal vez a veces perdemos el primer amor, pero ahí estamos, volvemos al Señor, nos arrepentimos y estamos con el anhelo de agradarle a Él. A ese grupo, a esa iglesia le va a caer un movimiento, un avivamiento, que dice aquí que es un avivamiento de gracia, el cual nos va a ayudar a vencer esas cosas que nos han vencido por mucho tiempo. Esa gracia va a caer sobre la iglesia y nos va a cambiar el carácter, nos va a quitar nuestras mañas, nos va a quitar nuestros problemas, nos va a quitar la inmadurez, los pleitistas, los alegones, nos va a quitar un montón de cosas, hermano. Por eso debemos estar anhelantes, debemos estar dispuestos a que el Señor haga una obra, hermano, porque lo necesitamos, yo lo necesito, porque yo anhelo un día ser tomado contigo, hermano, de escapar de esto que viene a la tierra, que no es nada agradable. Así que una palabra final.
que haya sido de bendición esta enseñanza. Amén, mis hermanos. Aquí vemos, ¿verdad, mis hermanos, que hay un sinfín de enemigos, pero tenemos a un enemigo, el número uno, mis hermanos, que es el diablo, ¿verdad? Que él no quiere que nosotros nos vayamos en arrebatamiento, ¿verdad? Él está haciendo todo lo posible para que nosotros nos quedemos. Y dice 1 Pedro 5:8, sean sobrios y velen, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mis hermanos, la iglesia tiene que mantenerse, mis hermanos, velando con una mente espiritual, mis hermanos, ¿verdad? Puestas en Cristo, mis hermanos, y dejar que la voluntad de Dios, ¿verdad? Trabaje en nosotros, ¿no? Que no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos. Y un consejo más, ¿verdad? Que no nos dejemos, mis hermanos, que el cristiano no baje la guardia, porque si baja la guardia, mis hermanos, nos devora el enemigo. Tenemos que tener la guardia lista y preparada, mis hermanos, ¿verdad? No importa, por muy difícil que sea la prueba, mis hermanos, o por muy difícil que sea venga la tentación, mis hermanos, tenemos que estar nosotros bien agarrados de la mano del Señor, porque si no el enemigo nos destruye. Amén. Gracias, Dios, hermano. Entonces, hay esperanza para nosotros, amén. Hay esperanza para ti, ¿verdad? Levántate, tú que estás alejado, tú que no te congregas, tú que no te has metido de lleno a la iglesia, al movimiento, al evangelio. Levantémonos, busquemos, que hay una oportunidad en este tiempo, ¿verdad? Y es nuestra oportunidad de la iglesia de levantarnos, ir en búsqueda de Dios y en búsqueda del Señor, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Así que vamos a orar y que el Señor bendiga esta palabra, bendiga esta enseñanza, y a todo aquel que lo escuche, ¿verdad? Lo va a escuchar, ¿verdad? Que Dios lo bendiga, ¿verdad? Y lo levante ahí donde está. Papito lindo que estás en el cielo, venimos delante de ti, Padre, agradeciéndote, Padre, esta oportunidad. Agradeciendo que tú, Señor, adviertes a la iglesia, Señor, que tú tienes misericordia de tu iglesia, papito lindo, que nos estás dando una oportunidad, Padre. Estás dando una oportunidad a tu iglesia, Padre, para que se levante, papito lindo. Una oportunidad para que la iglesia vuelva a ti, Padre, vuelva al primer amor, papito lindo. Una iglesia, Padre, para que salga de la tibieza, papito lindo, espiritual, salga del sueño espiritual, papito lindo, para que la iglesia no se conforme a este mundo, Padre, que no solamente busque lo de esta tierra, papito lindo, sino nos da una oportunidad para que nos levantemos, para que vayamos en búsqueda de ti, papito lindo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te suplicamos que este espíritu de gracia prometido nos caiga, Señor, sea derramado en la iglesia, en nosotros, papito lindo, en la vida de mis hermanos, papito lindo. Y te suplicamos que nos ayude, que nos dé la victoria, papito lindo, sobre todo enemigo, papito lindo, y nos dé la capacidad, Padre, de avanzar, de no detenernos, papito lindo. Y que nos dé la oportunidad de llegar, Señor, a aquello por lo cual tú nos llamaste, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga, hermano.